Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de comunión. Bienvenidos a este tiempo de compartir la palabra de Dios. Este es el día domingo y el día domingo es el día del Señor. Es un día especial para alabar, es un día especial para adorar al Señor, es un día especial para también vos tener un tiempo de oración ahí en tu casa, levantar un altar familiar, tan importante para este tiempo. Así que me gustaría que si ya estás conectado con nosotros, recordemos antes de comenzar nuestras redes sociales, que tenemos por un lado el Facebook con el nombre Ricardo Jaluf o Iglesia Jesucristo Príncipe de Paz, y también en Instagram, donde vos podés dejar tus pedidos de oración, y todas las semanas la iglesia, toda la congregación está orando los días miércoles, levantando oración, levantando clamor, para que realmente puedas experimentar una respuesta del Señor. Así que en esta hora queremos invitarte a que tomes tu lugar allí en tu casa, cuaderno, lapicera, y puedas seguirnos en esta presentación. Prepárate porque este es un mensaje muy lindo, muy motivador, porque habla acerca de la fe y es lo que quizás más la iglesia y la gente que nos rodea en nuestra ciudad aquí en Mar del Plata tanto necesita. Es un momento difícil, es un momento de oscuridad quizás sobre la nación, sobre nuestra ciudad. Llega el invierno, hace frío, no hay buena onda en la calle, pero sí sabemos que la fe que tenemos como hijos de Dios está preparada para ayudarnos a ir hacia adelante. Así que bueno, prepárate ahí donde estás y vamos a comenzar con esta presentación. El tema que queremos compartir hoy se llama fe inquebrantable. Y cuando hablamos sobre la fe inquebrantable, simplemente queremos decir que es una fe que será probada, es una fe que será luchada, es una fe que será puesta en un punto de prueba y de presión y de un montón de factores externos que van a venir sobre tu fe, pero pasará la prueba y saldrás victorioso. Y de eso queremos hablarte en este día, para que no te desanimes, para que no bajes los brazos si estás pasando alguna prueba, alguna situación complicada en tu casa, en tu familia, que esta palabra pueda ser una semilla poderosa de Dios en tu vida. Y para comenzar con esto, lo primero que tenemos que decir en este día es explicar un poquito qué es lo que no es la fe. ¿Qué es lo que no es la fe? Y bueno, en primer lugar, podemos hablar mucho, pero vamos a tocar solamente algunas cosas. Lo primero que podemos decir es que la fe no es duda. Si la duda está en tu corazón, la duda tiene que ver muchas veces con un doble pensamiento, con un doble discurso. Vos no sabés si hacer una cosa o si no hacerla, si llevar adelante un proyecto o no hacerlo. Y eso tiene que ver con una duda. Esta duda genera dentro tuyo una inquietud, no estás tranquilo. Y bueno, esa semilla a veces expuesta viene de nuestro interior, viene de nuestro pasado, de nuestra descendencia, de nuestros padres. Quizás ellos también fueron personas muy precavidas, muy cuidadosas. Y bueno, llega el momento de ir hacia adelante o proyectar algo y te encontrás con esto. Bueno, esto déjame decirte que la duda no tiene nada que ver con la fe. Algo más que no es la fe. La fe tampoco es inseguridad. Así como este ejemplo que queremos contarte hoy de proyectos que podés encarar o cosas que querés iniciar en esta segunda mitad del año. Por ahí te sentís que estás inseguro, te sentís que no te da paz lo que estás haciendo, te sentís que por ahí te sentís medio solo, tu familia por ahí no te acompaña, quizás es un emprendimiento o es un proyecto familiar o es un viaje o una oportunidad que viene a tu vida, pero de repente hay una inseguridad, hay un grado de inseguridad en tu interior que te impide tomar la decisión de hacer esto. Y bueno, esto tampoco es la fe. Donde hay inseguridad, tampoco hay fe. Y tampoco hay fe donde hay temor al futuro. Obviamente hoy la situación es difícil sobre nuestra nación, la situación económica, la situación política, la situación judicial. Si vemos un poquito lo que está pasando en nuestro país, hay un montón de desequilibrios y cosas que no están bien. Y cuando la persona no tiene a Dios, o cuando el cristiano se aleja del camino del Señor, esto comienza a ser una semilla en su interior.
Y esta semilla es regada cada día por la duda, es regada cada día por la inseguridad, es el temor al futuro. Entonces vos mirás hacia adelante, querés proyectarte 6 meses hacia adelante, o 9 meses, o 1 año, y te encontrás que no podés hacerlo porque te ves en el mismo lugar, porque no hay manera, no le encontrás la vuelta en tu mente o en tu corazón de cómo podés hacer para salir hacia adelante y atravesar los obstáculos que tenga este año. Ya sea esta situación que hoy vivimos de la pandemia o situaciones distintas. Qué importante entender esto, porque esto que se llama temor al futuro tampoco es la fe. Entonces, en esto quiero que nos detengamos unos minutos, porque para sintetizar esta primera parte, lo que te quiero decir es que la obra del negativismo, la obra de la oscuridad, las malas ondas, como dicen algunos, vienen a tu vida para sembrar una semilla de temor sobre tu futuro. Entonces vos ves a tus hijos y no ves nada esperanzador en un futuro cercano. Ves a tu familia y no podés visualizar qué será los años que vienen, porque claro, estás mirando con tus ojos naturales y no le encontrás la salida, no le encontrás la vuelta a esto. Eso se llama temor al futuro. Bueno, y esta introducción, ¿a qué te quiero llevar con esto? Para cerrar esta primera parte, te quiero hablar básicamente que hoy vamos a animar tu fe. Hoy queremos levantar esa fe. Hoy queremos que la semilla, arrancar esta semilla del diablo de tu corazón y ponerte la semilla del reino de Dios. Vamos a ver algunas historias de la Biblia. Vamos a ver algunos personajes de la fe, hombres y mujeres temerarios, victoriosos, que en medio de las pruebas y los conflictos siguieron adelante, tuvieron duda, tuvieron inseguridades, tuvieron temor del futuro, pero sin embargo se apoyaron en la palabra de Dios. Y esa fe los sostuvo y los mantuvo firmes a pesar de cada situación, de cada conflicto, de cada enfrentamiento, cada situación que vivieron, personal, familiar. Sin embargo, ellos pudieron seguir adelante. Y esa semilla de fe es la que queremos dejar en tu vida en este día. Así que bueno, luego de esta introducción, nos metemos un poco más en el tema y sí hablamos ahora de qué es lo que es la fe. En primer lugar, la fe es la certeza. Y la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El libro de Hebreos habla mucho acerca de la fe y habla mucho acerca de los héroes de la fe. Hombres y mujeres con una convicción, con una fe tremenda para enfrentar los obstáculos. Hombres y mujeres con una certeza de sus decisiones. Ellos sabían que el camino por el que iban, sin lugar a dudas, Dios estaría con ellos y los libraría de todo mal. Ese mismo Dios que estuvo en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, ese mismo Dios que estuvo en el Nuevo Testamento con los discípulos y con Jesús, es el mismo Dios que está dispuesto a ayudarte y a traer certeza a tu vida. Esta certeza está parada en las promesas del Señor y lo que Dios dice en su palabra se cumplirá. Lo que está escrito en la Biblia es verdad y esto se llama fe, certeza de lo que esperamos para la gloria del Señor. Muy bien, en segundo lugar también sabemos que la fe es convicción. Tenemos un ejemplo en la Biblia también porque recordamos quizás la historia de este hombre Caleb, amigo de Josué, Antiguo Testamento, donde él se para delante de Josué y le dice, dame ese monte. Pero le dice, mirá, pero tenés 80, 90 años, vas a seguir saliendo a pelear contra los enemigos de Israel, ya tenés esta tierra, lo que tenés está bueno, está bien, ¿para qué ir a algo más? No, él tenía una convicción. Él sabía que podía enfrentar a esos enemigos del pueblo de Dios, no solamente enfrentarlos, él sabía que podía derrotarlos. Él tenía adentro una convicción. ¿Cómo están tus convicciones, hermano? ¿Cómo están tus convicciones? Amigo que nos seguís en las redes cada semana, que dejás tus peticiones, que
estás viendo y estás experimentando al Señor? ¿En qué grado está tu convicción como hijo de Dios? O aún vos que nos estás siguiendo en tu trabajo, en la oficina, en el colegio, en la universidad, ¿cómo están tus convicciones? ¿Tambalean esas convicciones? ¿Esas convicciones se desarticulan, se bajan o están firmes? Porque hoy estamos en pandemia, pero antes no hubo una pandemia. ¿Y cómo eran tus convicciones? Dios ha permitido toda esta obra del mal sobre las naciones para un cambio global, toda esta crisis que estamos experimentando. Pero sin embargo, es el tiempo para poner nuestra convicción en el Señor. Eso es lo que hizo este hombre y tuvo una grande victoria. Logró la conquista de esa tierra y sus descendientes lo vivieron por años y experimentaron y disfrutaron de esas bendiciones. Pero no solamente la fe es convicción, sino también la fe es visión. Hay otro momento en el pueblo de Dios, tiempos de Nehemías, un reconstructor de muros, un hombre de Dios, alguien con visión. Él llegó un día a la ciudad de Jerusalén, él se entera que Jerusalén estaba en angustia, en dolor, en muerte. Él llega a la ciudad y dice, veo la ciudad de Jerusalén con sus murallas caídas, sus puertas consumidas por el fuego. Y dice, Dios, ten piedad y misericordia de esta ciudad. Dame la visión, dame el plan, la manera para trazar una reconstrucción sobre la ciudad. Y así es la palabra del Señor, porque Él empieza toda esta trama, toda esta visión, todo este plan de reconstrucción de los muros, y Él va reconstruyendo, junta a las personas de Jerusalén, de Judea, los que habían quedado, gente que vino con Él para ayudar, trae los materiales, empieza la reconstrucción de esos muros, y en la Biblia está muy claro porque dice que el pueblo tuvo ánimo para trabajar impulsados en esta visión, y esos muros fueron construidos hasta la mitad de la altura. Pero luego de eso llega el desánimo del pueblo. ¿Cómo está tu ánimo, amigo, hermano? ¿Estás desanimado en esta tarde o estás animado? Mira, Nehemías hizo algo muy simple. Se puso a orar y le pidió a Dios que lo ayude para fortalecer a lo que había quedado del pueblo de Israel, para fortalecer a lo que había quedado de la nación devastada por sus enemigos. Y lo lindo de esto, ¿sabes qué es? Que Dios escuchó su oración. Dios respondió su oración. Y hay un momento en esta historia donde el pueblo de Dios cobra ánimo y en unos 25, 30 días siguientes logra llevar los muros hasta la altura que tenían que estar y se termina la reconstrucción. Porque hubo una persona con visión y esa visión se llama fe. La fe es certeza, la fe es convicción, pero la fe también es visión hacia adelante, hacia el futuro. No solamente visión, sino también la fe es propósito. La palabra es clara, porque vos y yo quizás tenemos un pensamiento acerca de las cosas. Vos y yo pensamos las cosas de una manera o vemos hacia el futuro, como decíamos hoy, con un poco de temor, con un poco de miedo, por un poco de angustia, con incertidumbre. No sabemos bien qué va a pasar humanamente hablando. Pero la Biblia dice que Dios piensa distinto. Y Dios te dice que Él tiene pensamientos de bien acerca de sus hijos. Dios tiene pensamientos de bien acerca del hombre para darle un futuro lleno de esperanza. Entonces ese futuro de temor no tiene lugar para el Hijo de Dios. Ese futuro de inseguridad no tiene temor para el Hijo de Dios, porque Dios tiene un plan llamado propósito para sus hijos. Y ese propósito se llama la fe. La fe también es propósito. Quiere decir que hay un camino trazado, que hay un lugar por donde vos tenés que moverte, y eso se llama el plan de Dios. Cuando una persona está en el mundo que nos rodea, aún en esta ciudad, sufriendo, con crisis, con problemas, y a un amigo, a un conocido, a un familiar, le habla acerca de Dios y lo trae a la iglesia, lo trae al camino del Señor, si esa persona no se arrepiente de sus pecados y le pide a Jesús que entre en su corazón, esa persona seguirá viviendo fuera del propósito de Dios.
Pero si esa persona llega al camino de Dios, llega a la iglesia, ora, le pide a Jesús que entre en su corazón, le pide perdón por todos sus pecados, él va a comenzar a caminar en el propósito de Dios. Vos que nos estás mirando en este día, ¿dónde estás caminando? ¿Estás caminando en el propósito de Dios o estás fuera de Él? Porque si estás en el propósito de Dios, esta palabra es para tu vida. Y si no estás aún en el propósito de Dios, este es el día para que te vuelvas al propósito del Señor. ¿Cómo es esto? Simplemente al final, cada domingo lo hacemos, le vamos a pedir perdón a Dios por nuestros pecados, le vamos a pedir a Jesús que anote nuestro nombre en el libro de la vida y que entre en nuestro corazón. Y se va a activar en tu vida el propósito y el plan del Señor. También la fe, vamos a decir que es esperanza. Esta es la esperanza que llevó tantos años un hombre tremendo de Dios llamado Moisés, que aunque no pudo entrar a la tierra prometida, él la pudo ver de lejos, pero vivió toda su vida rectamente, vivió toda su vida haciendo la voluntad del Señor, vivió toda su vida con una esperanza. Esto es la fe. La fe, amigo, hermano, se estás mirando en este día, la fe también es esperanza. Hay esperanza en vos, hay esperanza en tu familia, hay esperanza. Estás vislumbrando un futuro bueno, un futuro de esperanza, un futuro de cosas buenas, como decíamos recién, o estás viendo un futuro malo, un futuro negativo. Bueno, eso tiene que ver porque no hay esperanza en tu interior. Pero esa esperanza está en la palabra del Señor y esa esperanza es la fe. Y también esta fe te va a llevar a otro lugar de bendición. Esta fe te va a llevar a otro lugar de posicionamiento en tu vida y en tu futuro. Y Dios va a activar esta esperanza. Ese es el propósito del Señor. Activar la fe, activar la esperanza, activar la visión, la convicción, la certeza en tu vida para transformarte, como decimos siempre, en un instrumento para el Señor. Pero también la fe es algo sobrenatural. Y sobre esto vamos a estar orando en el final de esta administración. Vamos a estar orando por cada familia, vamos a estar orando por tu hogar para que puedas, en esta semana que tenés por delante, experimentar la gloria de la fe de Dios en ese hogar. Puedas vivir esta semana algo sobrenatural. Tenemos un ejemplo que queremos contarte, que es la alimentación de los 5.000. Una obra sobrenatural que hizo Jesús. Esto se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 14, verso 19 al 21. Libro de Mateo, primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 14, verso 19 al 21. Mirá lo que dice Mateo. Dice, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo los bendijo. Partió el pan, dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron aquel día fueron como 5.000, sin contar mujeres y niños. Así que en esta historia, hay muchas historias de Jesús en el Nuevo Testamento, esta es una más. Queremos refrescarla por un minuto. En esta historia está Jesús con la multitud, está predicando, enseñando las verdades del reino, haciendo milagros, y era muy grande la multitud que seguía al Señor. Así que un día, diríamos hoy, la gente quedó recopada y no se quería ir a su casa, no quería volver a su hogar, quería seguir compartiendo esas últimas horas del día cerca de Jesús. Obviamente eran 5.000 personas, así que no estaban por ir muy cerca del Señor, pero sabía que ahí a lo lejos estaba Jesús y esto seguramente daba fe, daba ánimo, daba esperanza a tanta necesidad de la gente que rodeaba al Señor. Entonces los discípulos están cerca de Jesús y empiezan a hablar entre ellos porque la gente empieza a decirles que no querían irse a su casa. Ellos mandan a que vuelvan a sus hogares, pero dice que no se quieren ir. Así que vienen con esta preocupación los discípulos. Esto es muy importante para hoy. Vienen con esta preocupación a Jesús. Entonces Jesús le dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente.
no los vamos a mandar a su casa, lo que vamos a hacer es que ellos se recuesten, se pongan en lugares apartados y nosotros les vamos a dar de comer. Entonces dice, bueno muchachos, ¿qué tenemos para comer? Y había un niño con unos panes y unos pequeños peces. Así que dice, mira, solo tenemos estos panes y estos peces. Y bueno, y ahí está la obra sobrenatural, que es lo que hace Jesús. Toma los panes y los peces, ora por estos alimentos, los bendice y automáticamente se produce una multiplicación. Empiezan a salir con las cestas, con panes y con peces, para alimentar a la gente. Venían los discípulos y la gente que estaba con ellos que les ayudaba, y empiezan a alimentar a toda esa gente, empiezan a alimentar, vienen para acá, van para allá, un poco más lejos, un poco más cerca, distribuyen todos estos alimentos en todas las personas que estaban en ese lugar, familias, matrimonios, hijos, ancianos, niños, jóvenes, todo un montón de gente que estaba disfrutando de ese día con Jesús. Y terminan de darle de comer a toda esta multitud y empiezan a hablar entre ellos. En ese momento no había celular, así que empiezan a hablar un discípulo con el otro y dice, mira, a mí me sobraron estas canastas y a mí me sobraron con peces y a mí me sobró este pan, ¿y qué hacemos? Y vamos a llevárselo a Jesús. Y dice la historia que en ese momento sobraron cestas llenas de alimentos, de pan y de pescados. Y dice que esta gente comió y se llenó, fue recontra súper bendecida. Esta es una historia impactante, es una historia que nos bendice en este presente, porque ¿qué vamos a pensar que hoy se pueden multiplicar alimentos? ¿Qué vamos a pensar hoy que se puede multiplicar el dinero? ¿Qué vamos a pensar hoy que se pueden multiplicar las compras que vos hagas en el supermercado? ¿Y qué vamos a pensar que los alimentos que vos guardes en tus alacenas o en tu heladera puedan estar varios días y seguir? Bueno, eso es la multiplicación. Y eso es lo que Jesús enseñó a los discípulos. Cuando hablamos de esta historia podemos ver a los discípulos correr a los pies de Jesús en medio del problema. Reconocer que Él es el que tenía la salida y la solución para esto. Porque si esa gente no comía en ese día, seguramente se hubiera desatado un conflicto social tremendo. Pero sin embargo Jesús, otra vez y una vez más, Jesús, el Hijo de Dios, tiene la respuesta. Yo quiero preguntarte en este día, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu inquietud? ¿Qué es lo que hoy no encontrás la respuesta? Déjame decirte que Jesús tiene la respuesta. El Señor Jesús, que murió en la cruz del Calvario, lo hizo también por vos y por mí, y lo hizo por amor. Y Él tiene la respuesta para cada pregunta que haya en lo profundo de tu corazón. Quizás hay un familiar que en estos días ya no está con vos, que ha atravesado este COVID, o gente enferma, o alguna crisis financiera, o algún problema en el hogar, o esto que está también que tiene que ver hoy con las adicciones, con internet, que influencian a tus hijos para mal. ¿Cómo vivir con todo esto? Todas estas preguntas, amigo, amiga, tienen respuesta en Jesús. Entonces, cuando nos metemos un poquito más en esta historia, también podemos ver que esto que sucede en esta historia, este ejemplo tan lindo que queremos dejarte hoy, esta ilustración, es un poco el propósito de lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Qué es lo que hay hoy en tus manos? ¿Qué tenés en tus manos? ¿Es poco? ¿Es mucho? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que con tanto esfuerzo te ha costado conseguir? Eso que vos tenés, aunque para vos parezca poco o parezca nada, en las manos de Jesús puede ser muchísimo, puede ser milagroso, puede ser sobrenatural lo que Él haga en tu vida. También queremos decir que los discípulos, y este es el consejo para tu vida hoy, los discípulos no se equivocaron
Ellos sabían a dónde ir en medio del problema. ¿A dónde corres vos cuando tenés problemas? ¿A dónde vas vos cuando hay cosas que no podés manejar, cuando se te escapan de las manos, cuando hay situaciones en tu casa, en tu trabajo que se te desborda? ¿Dónde corres? Porque los discípulos, en medio de este problema importante que atraviesan, la Biblia es clara y dice que ellos corrieron a Jesús. Y ahí Jesús le dio automáticamente la salida y la solución. Entonces, déjame decirte que hoy es el tiempo que dejes de correr para el lugar equivocado, que dejes de salir desesperado para donde no tenés que ir. Es el tiempo que empieces a correr para Jesús. Es el tiempo que empieces a correr y caminar a los pies del Señor. Porque cuando vos te vuelvas a Dios, cuando vos te vuelvas a Jesús y dejes esa petición, esa pregunta en la presencia de Dios, dice la Biblia que Dios en su tiempo y en su propósito, en su voluntad, con esa pregunta vendrá una respuesta poderosa. Así que para terminar, queremos agregar algo más y queremos decirte que ellos pusieron su fe en el lugar correcto. Ese lugar correcto se llama Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Rey de Reyes. Jesús es el Príncipe de la Paz. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús es el Alfa y el Omega. Jesús es el principio y el fin. Y Jesús es la roca donde se edificará la iglesia poderosa del Señor de este siglo XXI, un tiempo glorioso, un tiempo de conquista, un tiempo poderoso de Dios, porque Él está levantando una nueva iglesia, un nuevo ejército para revolucionar las naciones de la tierra antes de su segunda venida. Pero para esto, queremos dejarte esta pregunta en esta tarde y queremos decirte, ¿dónde está puesta tu fe? Cuando hablamos de dónde ponemos nuestra fe, está puesta en tu salario, está puesto en tu trabajo, está puesta en un familiar, está puesto en un contacto, está puesta en un emprendimiento, en tu negocio, en un amigo, en una amistad. ¿Dónde está puesta hoy tu fe? Porque va a pasar lo que decíamos al principio. Van a venir los temblores y los sacudones de la vida y seguramente si esa casa no está sobre la roca que es Jesús, vas a atravesar un montón de problemas y no vas a pasar un buen tiempo porque tu fe no está puesta en el lugar correcto. Pero yo quiero animarte en esta hora a que elijas y tomes la decisión hoy de poner tu fe en el lugar correcto, poner tu fe en Jesús. Porque si vos ponés tu fe en Jesús, sin duda esta fe será inquebrantable. Van a venir los problemas, van a venir los conflictos, van a venir las dificultades, van a venir las situaciones que por ahí no entendés, van a venir un montón de pruebas y adversidades, pero la ayuda del Espíritu Santo y tu fe puesta en Jesucristo hará que atravieses esa prueba y esa fe esté más firme que nunca en el nombre del Señor. Amén. Así que bueno, hoy queremos orar y queremos pedir que realmente estas semillas de fe que estamos compartiendo en este día puedan ser de bendición para tu casa y tu familia. Así que ahí donde estás, me gustaría que cierres tus ojos junto a tu esposa, a tus hijos, o con quien estés mirando esta transmisión en estos momentos, y un momento de quietud y puedas recibir esta palabra de Dios, estas semillas de fe que queremos soltar sobre tu vida, realmente hoy provoquen un impacto poderoso. Queremos orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia y tú estás mirando, Señor, las vidas, los corazones. Sabemos que hay temor al futuro, Señor. Sabemos que a veces hay dudas, que no sabemos para dónde salir. Pero también sabemos que la fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Señor amado, yo pido que esta bendición y que esta palabra de fe inquebrantable
sea desatada ahora sobre tu iglesia, sobre cada hogar, sobre cada familia. Padre, esta fe para ir hacia adelante. Padre, esta fe para avanzar. Padre, esta fe para progresar. Padre, esta fe para ir hacia adelante. Padre, esta fe para moverse en el propósito de Dios. Padre, esta fe para hacer cosas milagrosas. Padre, esta fe para experimentar lo sobrenatural. Señor, rompemos la oposición, rompemos la duda, rompemos la incredulidad, la echamos fuera en el nombre de Jesús y soltamos sobre tu iglesia esta fe inquebrantable. Y la soltamos también, Padre, sobre aquellas personas que nos están mirando en este día y aún no han recibido a Jesús en el corazón. Yo quiero pedirte que ahí donde estás ponga tu mano en tu corazón y le digas: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Yo quiero caminar en tu propósito. Te abro la puerta de mi corazón. Entra a mi vida, cámbialo todo y haz de mí una nueva persona. Pero Padre, queremos también terminar este tiempo dándote toda la gloria. Señor, y yo quiero orar también en el nombre de Jesús, como tú nos has guiado en estos días, por cada familia cristiana que en esta semana está atravesando desafíos económicos en sus hogares, para que en el nombre de Jesús esta fe inquebrantable sea soltada sobre ellos. Y especialmente oramos en el nombre de Jesús por aquellos hogares donde hoy falta el alimento, aquellos hogares donde hoy falta el calzado, donde falta el vestido. Padre, que tus hijos se sorprendan en esta semana. Padre, que al abrir esas alacenas sean llenas de la bendición de Dios. Al abrir esas heladeras sean llenas de la bendición de Dios. Padre, al abrir esos placares sean llenas también de ropa, de vestimenta, todo lo que ellos necesiten. Padre, todo lo que tus hijos y tu pueblo necesite, tú los sorprendas. Padre, soltamos fe en esta noche, soltamos fe en este momento, soltamos fe para creer en esta obra sobrenatural. Padre, así como Jesús alimentó los 5,000, Él oró, bendijo esos alimentos y eso produjo una multiplicación. De la misma manera, en cada hogar esta semana que viene por delante, oramos en el nombre de Jesús para que al hacer esas compras semanales, esos alimentos se multipliquen. Padre, la verdura, Padre, las carnes, los alimentos, los congelados, lo envasado, los alimentos no perecederos, todo, Padre, se multiplique ahora para la gloria de tu nombre y sea señal para tus hijos de que la fe inquebrantable se ha parado en ese hogar. En el nombre de Jesús declaramos victoria y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Te damos muchas gracias por este tiempo, por estar con nosotros. Y bueno, nos estamos viendo la próxima semana y prepárate porque en esta semana la fe inquebrantable de Dios irá delante tuyo. Dios te bendiga. Nos vemos. Amén.